Hola, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos las fascinantes conexiones entre la historia, la arqueología y las profecías bíblicas. Antes de adentrarnos en el tema de hoy, tómate un momento para darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y familiares, y, por supuesto, suscribirte si aún no lo has hecho. Tu apoyo nos ayuda a traerte más contenido como este. Además, no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna nueva publicación. Hoy hablaremos sobre la profecía de Marduk y su importancia en la historia bíblica. Pero primero, déjame preguntarte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Daniel, un hombre justo, fue llevado cautivo junto con la nación pecadora de Israel? ¿Qué lecciones podemos aprender de su experiencia en Babilonia? La historia de Daniel es una de fe, intercesión y sacrificio. Aunque personalmente no quebrantó el pacto de Dios, aceptó el castigo junto con su pueblo, asumiendo la responsabilidad e intercediendo en su nombre. Esta poderosa lección teológica nos enseña sobre la humildad, el arrepentimiento y la firmeza en la fe, incluso frente a la adversidad. Hablemos en los comentarios. ¿Qué opinas sobre el papel de Daniel en el exilio? ¿Alguna vez has enfrentado una situación en la que tuviste que soportar consecuencias por algo que no hiciste? Deja tus pensamientos abajo y adentrémonos en la lección de hoy sobre la profecía de Marduk. Antes de comprender completamente la profecía de Marduk, es esencial revisar los eventos que llevaron al cautiverio babilónico. Este periodo estuvo marcado por agitación política, guerra y el juicio divino sobre Israel debido a su ruptura del pacto con Dios. El cautiverio babilónico no ocurrió de una sola vez. El rey Nabucodonosor lideró 3 incursiones en Jerusalén, sometiendo gradualmente la ciudad y su gente. Aunque se debate si Nabucodonosor lideró personalmente los 3 ataques, la historia registra la siguiente cronología. Primera incursión, 606-605 AC, esta fue la invasión inicial donde Daniel y otros jóvenes nobles fueron llevados a Babilonia. Marcó el comienzo del dominio babilónico sobre Jerusalén. Segunda incursión, aunque los detalles exactos son debatidos, esta fase implicó un mayor control y la deportación de israelitas a Babilonia. Tercera incursión, 587-586 AC, este fue el ataque más devastador. Jerusalén y su templo fueron completamente destruidos, poniendo fin a la independencia del reino de Judá. Durante este tiempo, Israel estaba bajo juicio divino por abandonar las leyes de Dios. Los profetas les habían advertido, pero se negaron a escuchar, lo que llevó a su caída. Las invasiones babilónicas no fueron solo eventos políticos, fueron el cumplimiento de advertencias proféticas. Este contexto histórico prepara el escenario para nuestra discusión sobre la profecía de Marduk y las implicaciones teológicas del cautiverio de Israel. Quédate con nosotros mientras profundizamos en este tema y no olvides compartir tus pensamientos en los comentarios. Para entender verdaderamente la Biblia, debemos ir más allá de fechas y eventos y explorar el contexto histórico y cultural en el que vivieron los personajes bíblicos. Esta es la base de lo que llamo teología físico-contextual, un método que sitúa las escrituras dentro de su realidad histórica para mejorar nuestra interpretación. Cuando comencé a estudiar arqueología en Israel, tenía la creencia común de que la arqueología sirve principalmente para probar la precisión de la Biblia. Sin embargo, después de años de investigación, descubrí que su papel más importante es en realidad hermenéutico, ayudándonos a comprender el contexto en el que ocurrieron los eventos bíblicos. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a estudiar profecías centrándonos en fechas e imperios, por ejemplo, Daniel 2 a menudo se enseña enumerando. 606 a.C. Babilonia. 538 a.C. Medo-Persia. 331 a.C. Grecia. Y así sucesivamente. Aunque este enfoque es valioso, carece de profundidad si no consideramos el mundo en el que vivieron estos profetas. ¿Cuáles eran las tensiones políticas de la época? ¿Cuáles eran las culturas y creencias dominantes? ¿Cómo pensaba y se comunicaba la gente? Para ilustrar esto, imagina a alguien leyendo sobre las divisiones políticas actuales dentro de 2,000 años. Sin contexto, términos como izquierda y derecha podrían carecer de significado. De manera similar, los modismos y expresiones bíblicas pueden malinterpretarse cuando se separan de su entorno original. Muchos asumen que la Biblia es puramente un libro espiritual, pero en realidad, 80% de la Biblia consiste en narrativas históricas. 20% es doctrina directa.
Para comprender verdaderamente el mensaje de Dios, debemos captar la realidad histórica detrás del texto. Por eso la teología físico-contextual es tan importante, nos permite interpretar las escrituras como las habría entendido su audiencia original. A medida que continuamos explorando la profecía de Marduk, veremos cómo el contexto histórico moldea nuestra comprensión del ascenso de Babilonia, el cautiverio de Israel y el mensaje profético de Dios. ¿Qué opinas? ¿Comprender el contexto histórico ayuda a interpretar la Biblia? Déjanos saber en los comentarios. Antes del ascenso de Babilonia, el imperio asirio era la superpotencia dominante del mundo antiguo. Asiria controlaba vastos territorios, incluyendo lo que ahora es Egipto, Israel, Jordania, Irán, Irak y Líbano. Su fuerza militar y políticas expansionistas lo convirtieron en el imperio más temido de su tiempo. Entre las principales ciudades asirias, las más importantes eran Nínive, la capital de Asiria, comparable a Washington, D.C., en términos de dominio político y militar. Jerusalén, una ciudad pequeña y relativamente insignificante bajo la influencia asiria. Babilonia, una colonia en crecimiento que eventualmente desafiaría el dominio asirio. Para entender la disparidad de poder, considera esto. Jerusalén cubría 160 acres de tierra. Nínive era de 1,640 acres, más de 10 veces más grande. El palacio real de Nínive solo era casi tan grande como toda Jerusalén. Jerusalén, en comparación, era una ciudad menor, su tamaño, riqueza e influencia no eran nada comparados con Asiria. Esto hizo que fuera difícil para el pueblo de Israel confiar en las promesas de Dios, ya que todo a su alrededor parecía indicar que las naciones paganas eran mucho más poderosas y exitosas. Varios reyes asirios desempeñaron roles clave en la historia bíblica. Salmanasar V expandió el poder asirio. Sargón II continuó las campañas militares. Sennacherib infamemente atacó Judá y sufrió el juicio divino. Esaradón jugó un papel crucial en los asuntos babilónicos y luego se convirtió al culto de Marduk. Asurbanipal, el último gran rey asirio. A pesar de su dominio, el poder de Asiria comenzó a disminuir, especialmente después del asesinato de Sennacherib. La Biblia registra que Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba a sus dioses. Los descubrimientos arqueológicos confirman esto, mostrando cómo la inestabilidad política debilitó al imperio. A medida que continuamos, veremos cómo Babilonia, una vez una colonia de Asiria, se alzó para convertirse en la próxima potencia mundial, cumpliendo el plan de Dios para el exilio de Israel. ¿Qué opinas sobre el dominio de Asiria? ¿Podrías haber permanecido fiel en una era tan opresiva? Déjanos saber en los comentarios. La caída de Asiria no ocurrió de la noche a la mañana. Uno de los momentos clave que llevaron a su declive fue el asesinato del rey Sennacherib, un evento registrado tanto en la Biblia como en hallazgos arqueológicos. Según la Biblia, Isaías 37:38, Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba en su santuario personal. Esto es confirmado por registros arqueológicos, que muestran que fue asesinado con los mismos ídolos que adoraba. Después de la muerte de Sennacherib, sus hijos huyeron, y el trono fue tomado por Esaradón, quien se convirtió en el nuevo gobernante de Asiria. A diferencia de sus predecesores, Esaradón se sintió atraído hacia la religión babilónica. Se convirtió al culto de Marduk, el dios principal de Babilonia. Este cambio religioso fue similar a la conversión de Constantino al cristianismo, un gobernante adoptando una nueva fe, lo que luego empoderó a esa religión política y culturalmente. Este cambio tuvo grandes consecuencias. El ascenso de Babilonia, con el rey asirio ahora favoreciendo a las deidades babilónicas, Babilonia ganó mayor influencia y prestigio. El fortalecimiento del culto a Marduk, la devoción de Esaradón a Marduk le dio a Babilonia una nueva autoridad espiritual en el mundo antiguo. El comienzo de la independencia de Babilonia, este fue el primer paso en el ascenso de Babilonia como imperio, llevando eventualmente al reinado de Nabucodonosor II. Con Esaradón en el trono, Babilonia comenzó lentamente a emerger como una fuerza importante, preparando el escenario para el imperio neobabilónico bajo Nabopolassar. El famoso reinado de Nabucodonosor II, quien más tarde conquistaría Jerusalén y exiliaría a los israelitas. Esta transición del dominio asirio a la supremacía babilónica fue crítica en la historia bíblica, ya que llevó directamente al cautiverio babilónico y al cumplimiento de la profecía. ¿Qué opinas sobre este cambio de poder? ¿Crees que los cambios políticos y religiosos de hoy reflejan lo que sucedió en aquel entonces?
Déjanos saber en los comentarios. Con la conversión de Esaradón al culto de Marduk, Babilonia comenzó su transformación de una colonia controlada por Asiria a un imperio independiente y poderoso. Esto marcó el comienzo del imperio neobabilónico, liderado por Nabopolassar, el primer rey del imperio neobabilónico, quien liberó a Babilonia del dominio asirio. Nabucodonosor II, su hijo y sucesor, el rey babilónico más famoso, conocido por sus conquistas militares y el exilio de los israelitas. Marduk, la deidad principal de Babilonia, se convirtió en la figura religiosa dominante de la época. Así como la conversión de Constantino fortaleció al cristianismo en el Imperio Romano, la conversión de Esaradón elevó el estatus de Marduk en toda la región. Los reyes babilónicos atribuían sus victorias a Marduk, reforzando su supremacía. La influencia de Marduk fue tan grande que incluso Ciro el Grande, el rey persa profetizado en Isaías 45, lo reconoció. Ciro, a pesar de ser usado por Dios para liberar a los israelitas, se convirtió al culto de Marduk, mostrando cuán poderosa se había vuelto la religión babilónica. El atractivo de Marduk estaba profundamente ligado a la cultura del antiguo Medio Oriente. Poder y fuerza, era visto como el dios más poderoso, responsable del ascenso de Babilonia. Riqueza y prosperidad, el éxito babilónico se atribuía a sus bendiciones. Adoración tangible, a diferencia del Dios de Israel, que no tenía una imagen física, Marduk estaba representado en grandes estatuas y templos. Para muchos, el Dios de Israel parecía débil en comparación. Mientras Jerusalén luchaba con inestabilidad política y dificultades económicas, Babilonia florecía bajo el gobierno de Marduk. Los israelitas enfrentaron una crisis de fe, preguntándose si su Dios los había abandonado. Con el declive de Asiria y la lealtad de Esaradón a Marduk, el poder político y religioso de Babilonia se disparó. Esto finalmente llevó a la caída de Asiria y el ascenso de Babilonia como la nueva potencia mundial. La conquista de Jerusalén y el exilio de los israelitas. La influencia generalizada del culto a Marduk, incluso entre reyes extranjeros. A medida que continuamos nuestro estudio, veremos cómo la profecía de Marduk encaja en esta narrativa y qué lecciones podemos aprender de la historia. ¿Crees que el éxito mundano a veces puede sacudir la fe de las personas? Déjanos saber en los comentarios. A medida que la influencia de Babilonia crecía, también lo hacía la creencia de que Marduk era el dios más poderoso. Esto creó un desafío espiritual para los israelitas, ya que presenciaban la prosperidad babilónica mientras Jerusalén enfrentaba declive y destrucción. El profeta Isaías confrontó directamente esta idea. En sus escritos, enfatizó que no era Marduk, sino el Dios de Israel, quien realmente controlaba la historia. Los babilónicos atribuían a Marduk sus victorias, incluyendo el asesinato de Sennacherib y el ascenso de Babilonia al poder. Fuera de Israel, la gente creía que Marduk había orquestado estos eventos. Pero en la Biblia, Isaías deja claro que estos fueron actos de la justicia divina de Dios. Las palabras de Isaías no eran solo espirituales, eran una respuesta directa a la creciente influencia del culto a Marduk. El profeta declaró audazmente que solo Dios era soberano, a pesar de cómo parecían las cosas. Desde una perspectiva humana, la riqueza, fuerza militar y grandeza de Babilonia hacían parecer que Marduk era más poderoso que el Dios de Israel. Marduk tenía templos masivos, mientras que el templo de Jerusalén fue destruido. Babilonia gobernaba el mundo, mientras Israel estaba en cautiverio. Los asirios y babilónicos prosperaban, mientras los israelitas sufrían. Muchos israelitas comenzaron a cuestionarse, si nuestro Dios es real, ¿por qué está ganando Babilonia? Isaías recordó a los israelitas que Dios no estaba ausente, Él estaba permitiendo estos eventos por una razón. Sus profecías miraban más allá del dominio presente de Babilonia y declaraban. Isaías 40, 18-25, ¿con quién compararán a Dios? ¿Qué imagen le asemejarán? Isaías 27, 1 En ese día, el Señor castigará a Leviatán, la serpiente, y matará al monstruo del mar. Marduk era visto como el dios que derrotó al dragón Tiamat. Pero Isaías profetizó que el verdadero Dios finalmente derrotaría a la gran serpiente del mal. Este mensaje fue crítico para la supervivencia de Israel en el exilio, mantuvo su fe viva a pesar del éxito temporal de Babilonia. Las profecías de Isaías nos enseñan que el éxito terrenal no equivale a la aprobación divina. Así como el culto a Marduk parecía prosperar, era solo cuestión de tiempo antes de que Babilonia misma cayera, demostrando que el plan de Dios seguía en marcha. ¿Alguna vez has dudado de tu fe cuando las cosas no iban bien?
Déjanos saber en los comentarios. Uno de los aspectos más fascinantes de estudiar profecías bíblicas es ver cómo la arqueología confirma muchos eventos históricos registrados en las Escrituras. La profecía de Marduk y el ascenso de Babilonia no son una excepción. La Biblia describe el asesinato de Sennacherib por sus propios hijos mientras adoraba en su templo, Isaías 37, 37-38. Los registros arqueológicos confirman este evento, mostrando que incluso fuera de las fuentes bíblicas, la historia era bien conocida. Curiosamente, algunos hallazgos sugieren que el santuario personal de Sennacherib pudo haber sido descubierto accidentalmente por la destrucción de un ataque terrorista de ISIS en años recientes. Esto destaca cómo la arqueología continúa revelando la historia bíblica incluso hoy. Los reyes babilónicos usaban activamente la religión para justificar su gobierno, y se han descubierto muchas inscripciones que respaldan esta idea. La Biblia atribuye eventos históricos al juicio de Dios. Los registros babilónicos, sin embargo, afirman que Marduk fue responsable de victorias como la caída de Asiria. Un ejemplo clave son las inscripciones de Nabonido, el penúltimo rey de Babilonia, que afirman que Marduk fue quien orquestó el asesinato de Sennacherib. Los escritos de Isaías responden directamente a las afirmaciones babilónicas. Isaías 40, 18-25, ¿con quién compararán a Dios? ¿Qué imagen le asemejarán? Isaías 27, 1, el Señor castigará a Leviatán, el monstruo del mar. En la mitología babilónica, Marduk era representado derrotando al dragón Tiamat. Pero Isaías afirma que solo el Dios de Israel tiene verdadero poder sobre las fuerzas del caos. Uno de los descubrimientos arqueológicos más notables es una profecía babilónica que refleja la profecía de 70 años de Jeremías. Jeremías 25, 11-12, los israelitas estarían en cautiverio babilónico durante 70 años. Textos babilónicos afirman que Marduk mismo declaró un castigo de 70 años para Babilonia, creando un paralelo directo con la profecía bíblica. Lo que es aún más fascinante es que esta profecía babilónica fue reinterpretada posteriormente. Cuando Esaradón tomó el poder, afirmó que Marduk había invertido la profecía, reduciendo el castigo a solo 11 años. Esto muestra cómo tanto las fuentes bíblicas como las babilónicas confirman la importancia del periodo de 70 años, pero desde perspectivas completamente diferentes. Estos descubrimientos demuestran que, visto grueso negro, la Biblia no es un libro mítico, sino un registro histórico. Visto grueso negro, la arqueología no prueba la fe, pero proporciona un contexto valioso para comprender los eventos bíblicos. Visto grueso negro, los reyes babilónicos usaron la propaganda para elevar a Marduk, mientras que la Biblia revela la verdadera batalla espiritual detrás de estos eventos. A pesar del dominio de Babilonia, la profecía de Isaías deja una cosa clara: Dios, no Marduk, estaba en control todo el tiempo. ¿Qué opinas? ¿Los hallazgos arqueológicos fortalecen tu fe? Déjanos saber en los comentarios. Una de las profecías más críticas en la Biblia es el cautiverio de 70 años de Israel en Babilonia, como lo predijo Jeremías, Jeremías 25, 11-12. Sin embargo, lo que muchos no saben es que los registros babilónicos también mencionan una profecía de 70 años, pero con una interpretación completamente diferente. Jeremías profetizó que Israel estaría exiliado en Babilonia durante 70 años como un juicio divino. Después de este periodo, Babilonia misma caería, y Israel tendría permitido regresar a su tierra. Esta profecía fue una respuesta directa a la desobediencia de Israel. Debido a que el pueblo había abandonado a Dios, estaría sujeto a un periodo de gobierno extranjero y exilio. Lo fascinante es que Babilonia también tenía una profecía sobre 70 años, pero con un significado completamente diferente. Las inscripciones babilónicas antiguas revelan que Marduk, el dios principal de Babilonia, había declarado un periodo de 70 años de opresión babilónica. Según la mitología babilónica, los babilónicos perdieron la estatua de Marduk, lo que simbolizaba un castigo divino. Como resultado, Marduk maldijo a Babilonia a sufrir 70 años de opresión bajo el dominio asirio. Sin embargo, cuando Esaradón tomó el poder, reinterpretó la profecía, afirmando que Marduk en realidad había querido decir 11 años, no 70. Tanto Jeremías como los babilónicos hablaron de un periodo de 70 años, pero sus significados eran opuestos. Profecía de Jeremías: 70 años de cautiverio israelita en Babilonia como castigo de Dios. Profecía babilónica: 70 años de opresión de Babilonia bajo Asiria como castigo de Marduk.
Cuando Babilonia ganó independencia de Asiria y se convirtió en el imperio dominante, la gente vio esto como prueba del poder de Marduk. Sin embargo, no se dieron cuenta de que su imperio también estaba sujeto al plan divino de Dios. Babilonia misma pronto caería. Para muchos israelitas, Babilonia parecía el reino definitivo, próspero, fuerte y bendecido. Algunos incluso se sintieron tentados a adoptar la cultura y religión babilónicas. La respuesta de Dios fue: si amas tanto a Babilonia, te la daré, por 70 años. El cautiverio no fue solo un castigo, fue una lección. Visto grueso negro, la fidelidad importa. Israel necesitaba aprender a confiar en Dios, incluso cuando las naciones paganas parecían más fuertes. Visto grueso negro, el poder mundano es temporal, el reinado de Babilonia no duraría para siempre. Visto grueso negro, las promesas de Dios son seguras. Después de 70 años, Israel sería restaurado. La profecía de 70 años es un poderoso recordatorio de que Dios, no los imperios mundanos, está en control. Así como Babilonia se alzó y cayó, ningún poder terrenal dura para siempre, solo el reino de Dios es eterno. ¿Crees que la historia se repite cuando las naciones olvidan a Dios? Déjanos saber en los comentarios. El ascenso y caída de Babilonia fue más que un cambio político, fue una lección espiritual para Israel y para todos nosotros hoy. La tentación de confiar en el poder mundano en lugar de en Dios es una lucha que se repite a lo largo de la historia. Durante el exilio babilónico, muchos israelitas comenzaron a admirar el éxito de Babilonia. Babilonia era grandiosa, sus templos, palacios y fuerza militar no tenían igual. Babilonia era rica, el imperio florecía mientras Jerusalén luchaba. Babilonia era poderosa, dominaba el mundo conocido, mientras Israel estaba en ruinas. Para muchos, Marduk parecía el dios más fuerte. Los israelitas cuestionaron su fe, preguntándose por qué su Dios había permitido su derrota. El profeta Isaías entendió esta crisis de fe. Constantemente recordaba a los israelitas. Isaías 40, 18, ¿con quién compararán a Dios? ¿Qué imagen le asemejarán? Isaías 27, 1, el Señor castigará a Leviatán, la serpiente, y matará al monstruo del mar. Marduk era adorado como el dios que derrotó al dragón Tiamat, simbolizando el caos. Pero Isaías declaró que solo el verdadero Dios podía conquistar el mal. El mensaje era claro. No te dejes engañar por las apariencias, el poder de Babilonia era temporal. No comprometas tu fe, incluso en el exilio, Dios seguía en control. Más tarde, en Apocalipsis 18, 4, Dios repite esta advertencia. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis en sus pecados. El espíritu de Babilonia todavía está presente en el mundo hoy. La búsqueda de poder, riqueza y éxito a cualquier costo. La creencia de que la fuerza mundana es mayor que la fe en Dios. La tentación de abandonar a Dios cuando las cosas parecen inciertas. Pero así como Dios llamó a Israel a salir de Babilonia, Él llama a su pueblo hoy a confiar en Él en lugar de en las falsas promesas del mundo. La historia de Babilonia es una lección sobre fe vs engaño. Lo que parece fuerte hoy caerá, pero el reino de Dios es eterno. ¿Crees que la gente todavía cae en la mentalidad babilónica hoy? Déjanos saber en los comentarios. Como hemos visto, la historia de Babilonia, Marduk y el exilio de Israel es más que historia antigua, es una poderosa lección espiritual que todavía aplica hoy. La tentación de confiar en el poder mundano, la riqueza y el éxito es tan fuerte ahora como lo fue en aquel entonces. Pero al final, solo el reino de Dios permanecerá. Este es solo el comienzo de nuestro viaje hacia las fascinantes conexiones entre historia, arqueología y profecía bíblica. Hay mucho más por explorar, y estamos ansiosos por profundizar contigo. Dale like a este vídeo para mostrar tu apoyo y ayudar a más personas a descubrir este contenido. Compártelo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan aprender de estas increíbles lecciones. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Cada like, comentario y compartida nos ayuda a crear más vídeos y continuar trayéndote estos estudios profundos. Tu participación impulsa este canal. ¿Qué opinas sobre la lección de hoy? Deja un comentario abajo y sigamos la discusión. Nos vemos en el próximo vídeo, donde descubriremos aún más misterios de la historia, la fe y la profecía. Que Dios te bendiga.